Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página Zain de Masejet Sukkah, la página 7 del Tratado de Sukkah, y vamos a hablar de varios temas. El primero es que vamos a continuar con el tema de ayer. Estuvimos viendo acerca de cuáles son las paredes que constituyen la Sukkah. Habíamos dicho que había una discusión entre los sabios y Rabbi Shimon sobre si la Sukkah tenía que tener 3 paredes, por lo menos, y que podían ser 2 normales y una de solamente un tefaj. Esta es la opinión de Rabbanán. Y la opinión de Rabbi Shimon, que decía que no, que tenía que tener 3 paredes normales y una, además, o sea, tenía que tener 4 paredes, 3 normales y una que podía ser de un tefaj. En ambos casos nos está hablando de que una de las paredes puede ser solamente de un tefaj, que es lo que habíamos dicho que se aprendía por Alajá le Moshe Sinai. Ahora pregunta la Gemara y dice, veo to tefaj, ejan ma'amido. ¿Dónde conviene colocar ese tefaj? Esa pared que solamente tiene un puño, 8 centímetros de ancho, ¿dónde conviene colocarlo? Amarrab dijo Rab, ma'amido keneged hayotze. Es decir, lo voy a poner al final de una de las paredes. Dije, si tomamos la opinión de Rabanán, tenemos una pared, 2 paredes formando una L. La tercera pared se pondría haciendo un ángulo recto o con la pared, digamos, sur o con la pared oeste. Bien, entonces, así es como nos dice Rab. Amarle Rab Kahana, ve Rabasi le Rab. Le dijo Rab Kahana y Rabasi le dijeron ambos a Rab. Dijo, ¿sabes qué? Si nosotros lo que queremos es dar una sensación de cerrar un espacio, de Yamideu Keneged Rostor, es decir, que lo ponga al principio de, justamente en el extremo de una de las paredes, pero en el axón en diagonal. ¿Sí? Shetik Rab. Entonces, cuando le dijo esto, Rab se quedó callado, no supo qué responderle. Itmar Nami también fue dicho así, Amar Shmuel Mishme de Levi. Dijo Rab Shmuel en nombre de Levi. Mamido que negue de Yotze. Es decir, que lo ponga justamente en el final de una de las 2 paredes. Vejen Morin Be Midrasha. Y así también fue enseñado en el Beta Midrash como Rab. Ma'amidó que negue de Yotze. Es decir, se pone al final de una de las paredes. Rabbi Simón, Veitema, Rabbi Yoshua ben Levi Amar. Dijo Rabbi Simón y hay quienes dicen que fue Rabbi Yoshua ben Levi. Oselo tefach sohek, perdón, que lo que va a hacer es un tefach sohek. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, en lugar de tomar el tefaj como los dedos así puestos, si os acordáis, habíamos visto Masajet Erubin, el tefaj sohek, es decir, se separan un poquito los dedos y el tefaj es un poquito más grande. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar un espacio de un tefaj sohek desde el final de la pared grande, ¿sí? Y Umamidó, Bepajot Misholoshat Tefajim, Samuch Ledofen, y después lo va a poner a menos de 3 tefajim desde la pared. ¿Sí? De esa manera que va a ganar un espacio para completar la mayoría de los 7 tefajim que harían una pared completa. Kol Pajot Misholoshat Samuch Ledofen que la Budame. ¿Y por qué hay que ponerlo a 3? Porque todo lo que está a menos de 3 amot, a 3 tefajim, perdón, de otra pared o de otro listón, se considera como un labud, se considera como si fuese como si estuviesen unidos. Amar la viuda, dijo la viuda suya, suya que mavoy, una suya que está hecha como un mavoy. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener las 2 paredes colindantes y que se están tocando en alguno de los extremos, las tengo paralelas, como el callejón. Y aquí, por supuesto, está hablando como un mavoy mefulash. ¿Os acordáis que también vimos este concepto Masejet Erubin, que es un mavoy que está abierto por 2 lados? Keshera, dice, aún así es Keshera. Es decir, cuando se pone el tercer tefaj, el tercer lado con un solo tefaj. Veo otro tefaj y ese tefaj ma'amido, lejol ruach sheyirse, lo va a poner ahí donde quiera. Es decir, o en la pared de arriba, vamos a decir, o en la pared de detrás. Bien, tenemos aquí las 2 paredes. O aquí arriba pone el tefaj, o aquí abajo pone el tefaj. Da igual, en cualquiera de los 2 lados va a ser válido. Rabbi Simón, Veitema Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Simón y algunos dicen que fue Rabbi Yoshua ben Levi. O se lo pas arba umashu.
Umamidó bepajot mishelosha besamos la dofen. Dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hace una pared de una largura de 4 tefajim y un poquito más, y lo pone a menos de 3 tefajim de una de las dos paredes. Samur la dofen, perdón, Bejol pajot mishelosha samur la dofen que la buddame. Y todo aquello que está a menos de 3 tefajim de una pared se considera como si estuviese unido. Bien, y así hemos ganado más espacio. Esa es la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi. Y dice, espera, ¿y cuál es la diferencia ahí? Es decir, cuando tenemos las dos paredes colindantes, ¿qué nos dijo? Que bastaba con ponerlo un poquito más de un tefaj sojek, y después poner el listón a menos de 3 tefajim. ¿Y por qué ahí nos basta con esto? Y aquí nos dice que es necesario dejar hacer una extensión de 4 tefajim y después ponerlo a menos de 3. Dice, vamos a ver en las palabras de la Gemara, Moishena Hatam, de que a Marta Sagia, Tefaj Sojek, Moishena Aja, de que a Marta Valle Paz Arba. Es decir, ¿por qué ahí solamente te vale con un Tefaj Sojek y aquí te hace falta un listón de 4 tefajim? Responde la Gemara y dice, Hatam, cuando son dos paredes que están unidas, de Ikashet de Fanot Kilgetan, que hay dos paredes que son como la alajá, es decir, uno junto a la otra, como la alajá. Sagile es suficiente con un tefaj soje, con un tefaj un poquito grande. Pero ajá, de Leka, Shenet de Fanot, pero aquí que no hay dos paredes, y Ika Paz Arba, si no hay ese paz, ese listón de 4 tefajim, si hay, entonces está bien, es kasher. Pero si no lo hay, no es kasher. ¿Por qué? Porque no voy a tener la sensación de que realmente ahí hay una pared. Amar Rab dijo Rab, ena ni teretela besuratapetach. En realidad, para que sea permitida esa pared de un solo tefaj, tengo que hacerlo con una tsurata petach, es decir, darle la forma de una puerta. Bien, es decir, medio tefaj de un lado, medio tefaj del otro lado, y arriba un listón, y ahí tengo mi pared de un tefaj y una forma de puerta. Y que de hambre, quienes dicen, Amar Raba, que dijo Raba, ni teret nami, besuratapetach. Es decir, también, ¿sí? O el listón de un tefaj con el labud para poder considerarlo junto, o con un suratapetach. Perdón, me perdí. Amar. Mediterio Nami Besurata Petach. Y que de hambre, quienes dicen, Amar Raba, que dijo Raba, Ustrija Nami Surata Petach. Es decir, que hace falta las dos cosas. Tanto un tefaj de listón de pared, como también un Surata Petach. Rabashi Ashkeje, le Rav Kahana, de Ka Abid Tefach Sojek. Es decir, Rabashi una vez fue a ver a Rav Kahana, que cómo hacía Rav Kahana, con el Tefach Sojek, es decir, tenía las dos paredes una a cada lado, y después tenía un tefaj que estaba, perdón, las dos paredes unidas por uno de sus extremos, y después ese tefaj soje, que es decir, una pequeña separación y un listón de un tefaj ahí puesto, pero una separación un poquito mayor de un tefaj. ¿Qué hacía? ¿Qué pasó entonces? Bekaabit, surata petach, y además hacía surata petach, la forma de una puerta. A Marle le dijo Rabashi, a Rav Kahana, los Sabar Mar, leja de Raba. ¿Acaso usted no opina lo mismo que dice Raba? De Amar Raba que dijo Raba, ni teret nami mesurata petach. Es decir, que es permitida también con un surata petach. O, es decir, o solamente el tefaj, o solamente el surata petach. Amarle, que le respondió Rav Kahana a Rabashi, Ana que idach lishna de Raba, sabrile. Yo opino como aquella cosa que dijo Raba. De Amar Raba, que dijo Raba, Usrija Nami Tzuratapetach, es decir, que es necesaria también la forma de la puerta, es decir, las dos cosas. Estudiamos entonces en la Beraitá que es suficiente para que una azúcar sea kasher, Stein Kirgetan, como dijimos, dos paredes como deben ser, y una de un tefaj. Ahora, esto lo va a comparar con las leyes de Shabbat. Amar Raba, dijo Raba, Vejen,
la Shabbat. De la misma manera para Shabbat, es decir, para considerar un dominio que está cerrado por 3 paredes, me basta lo mismo Shabbat, 2 paredes bien hechas y una pared que solamente sea de un tefaj. ¿Cómo? ¿Por qué funciona así? Dice, migo de Javier Dofen de Inyan Sukkah, Javier Dofen de Inyan Shabbat. Dice, puesto que ya se considera una pared en cuanto a la Sukkah, también lo voy a considerar una pared en cuanto al tema de Shabbat. Ahora, sobre esto, Itibe a Valle. Vino a preguntar a Valle una contradicción. Mi Amrina, amigo, ¿acaso vamos a hacer este razonamiento de puesto que? Migo. Vea Tania, si se enseñó una vereitá, dofe en sukkah que dofe en Shabbat. Las paredes de la sukkah tienen las mismas leyes que las paredes de Shabbat. Ubilbat shelo yeheb ben kane de javerosh los tefajim. ¿Qué quiere decir? Que incluso una pared que está hecha solamente de varillas puestas de manera vertical o de varillas puestas de manera horizontal son válidas como una pared, con la única condición de que entre una varilla y otra varilla no haya más de 3 tefajim. Ahora dice, Veterá Shabbat al Sukkah. Ah, pero en cuanto a las leyes de Shabbat, es más estricta la ley de Shabbat respecto a la del Sukkah. Shabbat en Aniteret, el Abeomer Merube a la Parut. Únicamente en el caso de que haya más parte de pared que parte que está sin pared. Es decir, aquí dijimos que en la Sukkah, para que la Sukkah sea kasher, con un tefaj sobre 7 es suficiente. En Shabbat no. Tiene que haber por lo menos 4 tefajim de pie de pared y aunque haya 3 sin pared. Es decir, la mayor parte era Beomed Merube a la Paruz, lo que está construido más que lo que está sin construir. Shen, ¿qué en Besuká? Lo que no se hacía en la Suká. Ma, Shen, ¿qué en Besuká? Muy bien, ahora dice, viene la Gemara y dice, Mailab, ¿acaso no hemos explicado? Y el Shabbat de Sukkah, a Sukkah, es decir, que es más estricto el Shabbat respecto a la Sukkah, es decir, el Shabbat que está dentro de Sukkot. Hainu, sheyoter hamura yesh, yoter hamura yesh be'alachot tiltul Shabbat, shebechag Sukkot asmo, que hay más restricciones en cuanto a la ley de transportar en Shabbat, en cuanto a la ley de transportar en Shabbat en sí mismo, sobre lo que son la validación de una Sukkah. Dice, pero, Amrin amigo, y no decimos, amigo, no venimos a hacer este estudio de puesto que. ¿Sí? Responde la hermana y dice lo. Y etera Shabbat de alma. Aquí estamos hablando de un Shabbat cualquiera. Es decir, es más estricto un Shabbat cualquiera al Shabbat de Sukkah que el Shabbat que ocurre dentro de la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Porque normalmente en el Shabbat cualquiera, una pared que sería como una pared válida para una Sukkah no se consideraría pared. ¿Sí? Pero en el Shabbat de Sukkot tenemos paredes que están hechas como la pared válida para una Sukkah y se va a considerar que es un dominio privado. Dice Yahi, si es así, Lidnenami, que enseñase también, y eterá Sukkah de alma a Sukkah de Shabbat. Es decir, que es más estricta las leyes de la Sukkah cualquier otro día de la semana, más que las leyes de la Sukkah en Shabbat. De ir Sukkah de alma, si la Sukkah cualquier día, vaya, tefaj sohek, es suficiente con un tefaj que esté un poquito separadito para hacer una pared tercera. Veilu Sukkah de Shabbat, pero una Sukkah en Shabbat, vaya, perdón, lo vaya tefaj sohek, no es suficiente ese tefaj. Sagi beleji, es necesario hacer un leji. Un leji es un listón de cualquier medida, aunque no tenga un tefaj. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que es más permisivo. Deja adhu de amart, sikej al gabemaboy. Así vemos el caso. Una persona que viene y sobre un callejón pone un sejaj, pone un techo vegetal, kasher. En ese caso es, perdón, sheyesh lo leji, y este callejón tiene un leji. El leji, recordamos que es en un callejón. Había 2 formas de validarlo para convertirlo en un maboy que se pueda transportar. Dijimos que era una cora, una viga que se ponía arriba, o un listón que se ponía a la entrada, de pie. Entonces dice, para un maboy que tiene un leji, si le puso el techo por encima, ya es kasher como suka. Entonces dice, how lo istrija le hashta mekilta le jamirta amrinan.
Mejamirta le kilta lo que dice, ¿esto para qué lo necesitamos? Aquello que decimos migo, puesto que se considera una pared en cuanto a Shabbat, ¿sí? También es una pared en cuanto al azúcar. ¿Para qué yo lo necesito? Para enseñar aquello que fue dicho, Echsher Sukkah Hakala Lejamerta, es decir, para validar una Sukkah que es más liviana en su ley que la ley de Shabbat que es más grave. Y para eso fue dicho. La Mejamerta, Lekilta, ahora para las leyes de Shabbat que son más graves, para las leyes de Azúcar que son más livianos, loco Sheken, no con más razón, que vamos a poder aprenderlos en el otro sentido también. Entonces dice Gufa Amar Raba. Justamente eso es lo que dijo Raba. Sikej al Gabe Maboy. La persona puso un techo de su casa sobre un Maboy Mefulash, es decir, un Maboy que está abierto por los dos extremos. Sheyeshlo Leji Keshera, que tiene un Leji Kasher. En ese caso la suká es Kasher. Amar Raba dijo Raba, Sikej al Gabe Pase Beerot. Keshera. Si la persona puso un sejaj sobre los Pase Beerot, ¿os acordáis? Habíamos estudiado que cuando las personas subían la regla en las fiestas hacia Jerusalén, se habían preparado en el camino diferentes pozos, ¿sí? O abrevaderos para los animales. Esos lugares tenían un problema en cuanto al entrar en un dominio privado. Bien, y entonces, ¿qué se había hecho? Se hacía lo que se llamaba Pase Beerot, es decir, que se rodeaba esos pozos de unos listones que daban el nombre a ese lugar en particular de Reshut a Yahid. Dice, si yo puse un sejaj sobre esos Pase Beerot, es válido. Ustrija, y yo aún así necesito enseñarnos sobre las tres leyes que hemos visto. De Yashmeinan, Migo, Maboy, porque si solamente nos hubiese enseñado Maboy, Mishum de Ikashete de Fanot, me aliata, ¿por qué sería válido? Porque a fin de cuentas hay dos paredes buenas, Abal Gabe Paseberot, pero en cuanto a los Paseberot, de Lekashete de Fanot, donde no hay dos paredes, me aliata, bien construidas. Emma, voy a decir que no, no sirve que yo haya puesto ahí encima un techo. Veías, Minan Paseberot, y si solamente me hubiese enseñado los Paseberot, esos contornos de los pozos, que habría dicho Mishum de Ika, Shem Arba de Fanot. ¿Por qué es? Porque aquí hay el nombre de cuatro paredes. Abal Sikej al Gabem Aboy. Pero si vino a poner el techo sobre un callejón, Deleka Shem Arba de Fanot, que no hay el nombre a cuatro paredes, es decir, en un Maboy dijimos que había dos y un poquito. Émalo, voy a decir que no. Veías Minan, Hanetarte, y si me hubiese enseñado estos dos primeros casos, es decir, la azúcar en el Maboy o la azúcar en los Paseberot, Mejamirta Lekilta, Abal Mekilta Lejamirta, ¿émalo? Dice, de un caso duro, extremo, a un caso permisivo, voy a decir que vale, pero de un caso permisivo a un caso más restrictivo, es decir, de la azúcar a las leyes de Shabbat para ser más riguroso, voy a decir que no sirve el migo, puesto que por eso era necesario enseñar los tres casos. Muy bien, seguimos, volvemos entonces a la Mishnah y nos dice la Mishnah, otra de las condiciones para la azúcar es que Hamatá Merubá Mesilata, es decir, si la azúcar tiene más sol que sombra, la azúcar no es válida. Pesula, Tanur Rabanan, enseñó nuestros sabios en una verita. Hamatá Sikuj. Es decir, únicamente, justamente, cuando el sol entra en la azúcar, es ahí que se vuelve azúcar pesula, velo mehamat de fanot, pero no cuando el sol entra en la azúcar por el agujero que deja las paredes. Es decir, si el sol entra por el techo, es eso que hace inválido. Pero si el sol entra por las paredes, no hace inválido el azúcar. Raboshia, Omer dijo Raboshia, hazme jamás de fanot. Incluso si es por las paredes, la azúcar es inválida. Mar Rabiam Yemar Barshelam ya Mishme de Abaye. Dijo Rab Yemar
Barshelamia en nombre de Abaye. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Rabbi Yoshia. Tichtiv, está escrito, Besakotá al Aarón etaparoje. Es decir, colocará sobre el Aarón la tapa del Aarón. El etaparoje, perdón, la cortina. Es decir, va a tapar el Aarón con la cortina. Bien, ¿de qué está hablando aquí? Muy bien. ¿De qué hay que poner? Se ponía para desplazar el Aarón, etcétera, se lo tapaba con el parojet. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que a pesar de que el parojet servía como una mejizá entre el Kodashim, entre la parte más sagrada del Betamikdash y la parte santa, Vekakaire Rahamana. Y así es como la llama la Torah. A pesar de ello, la Torah lo llama Sejaja, alma. Lo llama un techo. Entonces aquí tenemos una prueba, Shemejitza que Sejaj, que una pared es como un Sejaj, Ba'inan. Bien. Es decir, que tiene que ser la azúcar como el sejaj, es decir, igual que el sejaj no tiene que dejar pasar más sol que sombra, de la pared tampoco. Rabanán, Hau, de Nehov be Purta, de Mejaze be Kisejaj. Los que dicen los sabios. Los sabios, Sobrim, Shalimud, que lo que se aprende de aquí es que el que pone una mejizá le da el nombre de sejaj, ¿sí? De Nehov be Purta. Entonces tiene que inclinarla un poquito. De Mejaze que Sejaj, para que realmente aparezca que es un Sejaj. Entonces, trae la Gemara, 8 Tanaim que opinan sobre la azúcar tiene que tener algún tipo de detalle de Dirat Keva, de una residencia permanente. Amar Abaye, Rabbi, Rabbi Yoshia, Rabbi Yudá, Rabbi Shimon, Rabban Gamliel, Ubet Shammai, Rabbi Elazar, Ajerim. Es decir, todos estos son los que hablaron. 8 opiniones. Kuleus viraleu. Todos tienen su opinión. Sukkah dirat keva. Es decir, que la sukkah tiene un aspecto, o que la sukkah la podemos utilizar como una casa permanente. Durat keva ba'inan. Tiene que tener un aspecto de un lugar permanente. Ahora, ¿cuál es la opinión de Rabbi? Rabbi de Tania. Rabbi como aquello que se enseñó. Rabbi Omer kol sukkah she'en ba arba amot al arba amot. Pesula. Si una azúcar que no tenga 4x4 es una azúcar inválida, 4 amot por 4 amot. Como, igual que dijimos que la casa, una casa para hacer casa tenía que tener por lo menos esa medida. Ahora, ¿qué es lo que dijo Rabbi Yoshia? Rabbi Yoshia, Hade Amarán, es aquel que dijo que si entraba el sol por las paredes, la azúcar era pesula, porque no se puede vivir así de esa manera, si pega el sol. Ahora, ¿qué es lo que dijo Rabbi Yudá? Rabbi Yudá, Ditnan, Rabbi Yudá como aquello que se enseñó en una Mishnah, Sukkah, y que voale mala mamá a pesula, una azúcar que tiene más de 20 amot. Es inválida. Pues Rabbi Yudá Machir y Rabbi Yudá, sin embargo, la hace válida. ¿Por qué? Porque es necesario que sea algo que sea keva, permanente. Rabbi Shimon, ¿cuál es su opinión? De Tania, como se enseñó en una vereitá. Shtaim kilgetan shelishit afilu tefah. Es decir, que él dice que 2 paredes tienen que ser como la halajá, es decir, como la medida de 2 paredes de 7 por 7 tefajim, y la tercera es suficiente con que tenga solamente un tefaj. Y ahí Rabbi Shimon Omer, Shelosha kilgetan de Rabbi afilu tefaj. Al revés dice no, 3 tienen que ser como la halajá y una por lo menos de un tefaj. ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué dice así Rabbi Shimon? Porque tiene que dar la sensación de que es algo permanente. Ahora, Rabban Gamliel de Tania, Rabban Gamliel enseñó en una breitá. Aose sukato berosh agala o berosh asfina. Rabban Gamliel posel, Rabbi Akiva machshir. Una persona que hizo su suka encima de un carro o encima de un barco, Rabban Gamliel lo invalida y Rabbi Akiva lo permite. Ahora, la opinión de Bet Shammai, ¿cuál es? Bet Shammai Ditnan, que enseña una Mishnah, Misha ya Rosho Berubo Besuká, una persona que tiene su cabeza y la mayoría de su cuerpo en la Suká, Besujano Betoja Bait,
y la mesa dentro de la casa. Bet Shammai poslim, Bet Hillel machshirin. Ya lo estudiamos esto. Es decir, para Bet Shammai no es suficiente, tiene que tener además una parte de la mesa dentro del azúcar. ¿Por qué? Entonces tiene que ser algo más que va. Rabbi Eliezer Ditnan, la opinión de Rabbi Eliezer, ¿cuál es? Aquello que se enseñó en una Mishnah. Haose sukato kemin serif. La persona que hace una suzuka como un serif. ¿Qué quiere decir como un serif? Es como una tienda de campaña. Es decir, pone una pared así y otra pared así. ¿Sí? Por supuesto, esta pared está hecha de sejaj y esta pared está hecha de sejaj. A fin de cuentas tiene sejaj. Dice, la persona que hace su casa como su suka como un serif, o Shesemaha Kotel, o que tiene la pared y apoyó el techo así en el Kotel de manera inclinada y tiene el Sejaj, la Bielezer posee, el Fishe en la Gag, la Bielezer lo invalida porque no tiene techo, Bajajamim Akshirim y los sabios permiten. La última de las 8 opiniones dice Ajerim. ¿Cuál es la opinión de Ajerim? Que dijimos que era Rabbi Meir. La Matnu de Tania, aquello que se enseñó en una vereitá. Ajerim Ombrim Suka Suya que Shobaj, una azúcar que está hecho como un shobaj, es decir, de forma redondeada, pesula no es válida. ¿Por qué? Le fiche en la zaviot. ¿Por qué? Porque no tiene esquinas. Y eso no se llama que es un lugar fijo para vivir. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana.